Respecto a la continuidad con el bloque número 5, el mol y la cuantificación de procesos químicos, ahora vamos a llevar el tema número 5, que sería cálculos estequiométricos. Existen varios tipos de cálculos estequiométricos y esto depende del tipo de relación estequiométrica que vayamos a emplear. La primera que vamos a ver sería una relación estequiométrica, en este caso mol-mol, ¿sí? Vamos a verla, es demasiado sencilla. Vamos a suponer que tenemos una reacción dada. Esa reacción química sucede entre el etanol, que se encuentra en forma líquida, el oxígeno en forma gaseosa, que produce el dióxido de carbono, más agua. En este caso, por ejemplo, también vemos que podemos llegar a tener en este caso los estados de agregación de cada una de las sustancias. ¿Para qué decir esta relación mol a mol? Por ejemplo, puedo llegar a tener un número determinado, por ejemplo, de 5 moles de oxígeno y quisiera saber cuántos moles de dióxido de carbono se pueden llegar a producir. O de forma contraria, si yo quiero en este caso tener aquí 200 moles en este caso de agua, bueno, ¿cuántos moles, por ejemplo, de etanol y cuántos moles de oxígeno podrían reaccionar? Dada esta reacción, vamos a calcular en un primer inciso, en este caso, cuántos moles precisamente de agua se formarán con 20 mol de etanol, en un primer inciso. Y en el segundo inciso vamos a calcular cuántos moles de oxígeno se requieren para formar 16.5 mol precisamente de dióxido de carbono. Enseguida lo que vamos a hacer es obtener las fórmulas. Si nos está diciendo que es etanol, la fórmula de etanol es C2H5OH. En este caso podemos observar que tenemos dos carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. No es una fórmula condensada. La fórmula que estamos empleando aquí sería precisamente una fórmula semidesarrollada. ¿Sí? Esto se encuentra precisamente en estado líquido. Cuando nosotros llegamos a tener oxígeno, fundamentalmente sería oxígeno, en este caso precisamente diatómico, que también estaría en forma gaseosa. Esto nos va a llegar a producir dióxido de carbono. Tú ya conoces la fórmula, o anhídrido carbónico, que sería lo mismo en forma gaseosa, y en este caso agua. Esta ecuación que tenemos aquí, en este caso, es una ecuación que nosotros conocemos como de combustión, ¿sí? Donde tenemos en este caso un compuesto orgánico que en presencia de oxígeno va a arder y va a producir siempre dióxido de carbono y agua, cualquier compuesto orgánico. Para el balanceo, como nosotros ya lo sabemos, lo primero que tenemos que ir ya reconociendo que es un compuesto orgánico es que primero vamos a llevar lo que serían los carbonos. Yo tengo aquí 2 carbonos, colocamos entonces 2 carbonos. Enseguida voy a ir directamente con los hidrógenos. 5 y 1 son 6. Entonces, esos 6 hidrógenos que nosotros tenemos aquí, pues se pueden dividir entre los 2 hidrógenos que tenemos en el lado de productos y pues podríamos llegar a tener entonces un número 3, ya que 3 por 2 me va a dar 6. Enseguida, como es una ecuación orgánica, vamos a llevar entonces ahora lo que serían los oxígenos y tendríamos 2 por 2, 4 oxígenos, más 3 por 1, 3 oxígenos. Esto me va a dar un total precisamente de 7 oxígenos. Estos 7 oxígenos en un momento dado, como los voy a llevar presente para el lado de reactivos, me doy cuenta que en reactivos ya tengo 1. Entonces nosotros tendríamos que restarlos, es decir, los 7 oxígenos menos 1 oxígeno que yo tengo precisamente aquí, me va a dar igual a 6 oxígenos. Entonces ahora este segundo reactivo del oxígeno puedo dividirlo perfectamente entre 2. 6 dividido entre 2 llevaríamos al número 3 y lo colocaríamos aquí arriba. De tal manera que tendríamos que 3 por 2 son 6 oxígenos y 1 son 7. ¿Sí? Y me doy cuenta que mi ecuación estaría en este caso balanceada. Teniendo esta ecuación completamente balanceada, vamos a ir directamente con lo que sería la resolución del ejercicio. Y vamos a plantearlo de esta manera. De acuerdo a la ecuación química que tenemos, nos está asignando que si yo no tengo absolutamente ningún número, debo de entender que tenemos en este caso 1. Y yo tengo precisamente que una molécula necesita 3 moléculas de oxígeno, en este caso, obviamente el oxígeno diatómico, para producir 2 moléculas de dióxido de carbono más 3 moléculas de agua. En otras palabras, 1 mol de etanol más 3 moles de oxígeno, en este caso diatómico, producen precisamente 2 moles de dióxido de carbono
más 3 moles de agua. En consecuencia, y considerando esto, nosotros vamos a plantear una resolución en base a una pequeña regla de 3. Es decir, si un mol de etanol en un momento dado, si un mol de etanol produce 3 moles de agua, entonces lo que nos estaban pidiendo al inicio, 20 moles de etanol, ¿cuántos moles de agua producirá? Y en este caso, X moles de agua podrían ser producidos, ¿sí? Una simple regla de 3 directa, en lo cual nosotros llegamos a establecer la siguiente relación. Recuerda que en una regla de 3, en este caso, los extremos que aparecen precisamente en este caso completos, es decir, aquí los 20 moles con los 3 moles se van a multiplicar. Y siempre lo vamos a dividir entre el extremo incompleto, porque es el extremo incompleto porque tiene el valor de X. Entonces nosotros tendríamos que X cantidad de mol precisamente de agua va a ser igual a 20 moles de etanol, que multiplica a 3 moles de agua, y todo esto tendrá que ser dividido entre un mol. Si nos damos cuenta, como tenemos en este caso la relación, pues finalmente, en este caso, la molécula precisamente que estamos presentando aquí de etanol, pues se va a eliminar con esta molécula. Eso te va a dar un indicio de que va bien tu regla de 3. Y nos queda solamente lo que deseamos saber, los moles de agua. Si hacemos la multiplicación de forma directa, nosotros tendríamos 20 por 3, me va a dar precisamente 60. Entonces necesitaríamos 60 mol de agua. El resultado que tendremos entonces que X mol de, en este caso de agua, será igual a 60. Y aquí tengo la primera respuesta con respecto a lo que sería el inciso precisamente A. Te voy a pedir de favor nuevamente que subraye los resultados, y en este caso que podríamos nosotros llegarlo incluso a escribir hasta el final en lo que implicaría las preguntas. Veamos ahora la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos están diciendo que ¿cuántos mol de oxígeno se requieren para formar 16.5 moles de dióxido de carbono? ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos nosotros aquí sería lo siguiente, ¿sí? Si en este caso, dada la ecuación química, 3 moles de oxígeno producen 2 moles de dióxido de carbono, porque tenemos en este caso la reacción química que 3 moles de oxígeno pueden llegar a producir en este caso 2 moles de dióxido de carbono, y lo que nos están preguntando a nosotros precisamente es cuántos moles de oxígeno se requieren para formar 16.5 moles de dióxido de carbono. Entonces, lo que nosotros tendríamos precisamente es cuántos moles de oxígeno, X cantidad de moles de oxígeno producirán 16.5 moles de dióxido de carbono. Como lo vimos en la parte anterior, ahora cuáles serían los extremos que están en este caso completos, 3 moles y 16.5. Los multiplicamos y los tendríamos que dividir en este caso entre 2. Y nosotros tendríamos precisamente que X cantidad de moles de oxígeno va a ser igual a 3 mol de oxígeno que multiplica a 16.5 mol de dióxido de carbono, y que en este caso tendremos que dividirlo entre el valor de 2. Oxígeno y oxígeno, dióxido de carbono y dióxido de carbono se eliminan, y en este caso me va a quedar bastante la parte de oxígeno. De tal manera que si hacemos la multiplicación, los 3 moles, en este caso de oxígeno, por los 16.5, después de haber multiplicado, dividimos entre 2, nos daría un resultado igual a 24.75, en este caso, mol de oxígeno. Y este sería el segundo resultado. Este sería todo el ejercicio. Ya lo único que entonces tendríamos que hacer sería precisamente establecer los resultados. Y podríamos nosotros decir que cuántos moles precisamente de agua se forman con 20 moles de etanol, pues estaríamos formando como la parte de la respuesta igual a 60 mol de, en este caso, agua. Y la pregunta B, ¿cuántos mol de oxígeno se requiere para formar 16.5 mol de dióxido de carbono? Pues la respuesta en este caso sería igual a 24.75 mol precisamente de oxígeno. Eso sería todo. Gracias por ver.